ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Bien, vamos a continuar con este ciclo de charlas para Ramadán, herramientas para la purificación del alma o la serenidad del alma. Hasta ahora hemos dado dos, Salat primero y Corán la última vez, y hoy vamos por la tercera. No hay nada que los ordene así, pero sí por la cantidad de alayas, hadith que hablan de la importancia de cada una de estas herramientas. El orden de importancia podría ser el que hemos seguido. ¿Queréis, antes de empezar, comentar algunas alayas que habéis elegido durante esta semana? Algunas, pensaba que era solo una. No, una por cada persona. Si queréis, cada una, o algunas hermanas, decir alguna que le haya gustado, ¿sí? Por ejemplo. En la mesa servida, la 38. ¿Qué dice? Es cierto que los que se niegan a creer, aunque tuvieran todo cuanto hay en la tierra para ofrecerlo como rescate y librarse con ello del castigo del día del levantamiento, no se aceptaría. No sé. Aceptaría. Todo lo que hay en la tierra, lo das y no. Entonces sería demasiado tarde. No sé. Sin embargo, hoy aquí, con un sentimiento de arrepentimiento sincero, vale. Ahora, cuando ya pase el límite, ya no va a servir nada. Bien, ¿alguna más queréis comentar? No sé si un comentario o una pregunta. Me quedé el otro día con el salat, que si no estamos concentrados no sirve. Entonces me quedé con duda porque eso no es imposible, pero difícil. Y no hay ningún salat que en un momento dado no te desvíes un poco por aquí y por allá. Con lo cual, ¿qué quiere decir? ¿Que no está aceptado mi rezo? No, lo que dijimos era que en el hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que de cada salat se te cuenta la parte que hagas con concentración, consciente de ello, de lo que estás diciendo. ¿Vale? Entonces tú puedes, con el esfuerzo que hagas, con la lucha continua, puedes ir aumentando el porcentaje de salat, entre comillas, aceptado, ¿vale? Y salat que vaya a tener efecto en ti. Y eso, por supuesto, no va a llegar nunca al 100%, pero vamos luchando. Había un sabio que decía: llevo 12 años luchando para llegar a concentrarme en el salat y lo he conseguido. 12 años luchando para disfrutar del salat plenamente. Entonces es normal, ¿no? No, es normal. Es normal. ¿No es normal o que es normal? No, es normal, es normal. Es normal, es dentro de unos límites. Pero se puede. Sí, les pasaba a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo que existe también una pregunta más bien, ¿se puede repetir? No. Repetir no es lo más adecuado. Si tú has hecho el salat y has cumplido con todo lo que se establece en el salat y sientes que no te ha ido bien, lo mejor sería hacer salat voluntario para compensar. Pero si no lo hace tampoco. Pero no. El hecho de repetir ya es entrar en, a lo mejor en que el shaitán te vaya entrando para... O sea que es un juego de... Exacto, es un juego del shaitán que no hay que entrar ahí. Si tú haces el salat cumpliendo con todo, no te dejas nada, pero aún así no te quedas satisfecho cuando terminas el salat porque crees que ha habido algún tema que te ha despistado o lo que sea, lo mejor sería compensar, corregir tu salat con oraciones voluntarias. O sea que si te queda con la duda... De hecho, cuando terminamos salat, lo primero que decimos que es Assalamu alaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pedimos perdón a Allah porque
nunca llegamos a rezarle a Allah como se merece. Siempre nuestro salat va a tener algún defecto, no va a llegar al nivel que se merece a Allah. Por eso hacemos istighfar, por eso nos quedamos haciendo dhikr después de salat. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que esa parte prolonga el salat. El dhikr después del salat prolonga el salat, es como si estuviéramos haciendo salat. Aunque la mezquita, el imam termine y la gente se va, si tú te quedas ahí porque eso, o te gusta y quieres alargarlo más, o crees que no ha ido bien y quieres corregir, te quedas ahí haciendo istighfar, pidiendo a Allah, haciendo dhikr, o haces 2 oraciones, 2 rakat voluntarias, 4 las que quieras. De las herramientas que propusimos al principio, 10, ahora vamos por la tercera, dhikr. Vamos a hablar del dhikr, de la importancia del dhikr, de los frutos del dhikr, de cómo hay que hacer el dhikr, las formas de hacer dhikr, etc. Sí. Sí. Puede ser. ¿Vale? Bismillah. ¿Qué significa dhikr? La palabra dhikr. Recordar, nombrar. El verbo dhakara es nombrar o recordar a alguien. Y de ahí viene el dhikr. El dhikr es el recuerdo a Allah. Que tú estés recordando a Allah. En tu cabeza, con tu lengua, diciendo palabras que te recuerden a Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo contrario al dhikr, ¿qué es? Olvido. Lo contrario a recordar es olvidar. Y de ahí viene la importancia del dhikr. Es decir, que las personas que dejan esta práctica, que abandonan esta forma de adoración a Allah, es porque se olvidan de Allah. De hecho, esta forma de adoración no viene establecida en el Islam. No es como el salat que nos dice, tenemos que hacerla 5 veces al día y es obligatorio y hay que hacerla de este modo. En este caso, el dhikr, tenemos muchos textos, muchas referencias, tanto en el Corán como en la Sunna, que nos hablan de la importancia y nos aconsejan hacer el dhikr, pero no nos dicen la cantidad. No nos dicen, si una persona deja de hacer dhikr en todo el día, no hay nada que diga que eso sea haram. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente el dhikr es un efecto del imán y el conocimiento y la relación que tú tengas con Allah. Es decir, no es necesario decirle a un creyente que tengas que recordar a Allah. No es necesario. Si tú crees en Allah y le quieres a Allah y crees que Allah te lo está dando todo y crees que dependes de Allah y crees que Allah te lo puede dar todo, no hace falta decirte que tienes que decir 5 veces al día o 3 veces al día dhikr de esta forma. Es algo automático, es algo que te nace. Ahora, la cantidad de dhikr que te nazca depende de la relación que tú mantengas con Allah y depende del imán, del nivel de fe que tengas en tu corazón. Entonces, realmente, como os digo, no bien establecida, pero dejarla es un peligro, porque lo contrario al dhikr sería el olvido. Y olvidar a Allah es nuestra naturaleza, ¿no? El insan yansu. Olvida, pero tú puedes olvidar todo. Ahora, tú no puedes olvidar a alguien muy especial para ti. Tú no puedes olvidar a tus hijos. Si un marido olvida la fecha de boda, queda muy mal, ¿no? Queda muy mal, muy mal. Y lo intenta corregir como sea, pero si tú quedas con alguien y no vas y al final le dices, ¡ay, se me olvidó! Le puedes dar 1000 excusas, pero decirle que se me olvidó es una falta de respeto a esa persona. Que quiere decir que no la valoras, se siente infravalorada, ¿no? Lo mismo si lo aplicamos al tema dhikr, dejar completamente el dhikr es una falta de respeto, una falta de valoración a Allah. Es decir, el dhikr tiene que
venir de forma espontánea. Si está planificado y organizado, mucho mejor. Si tú te organizas tus formas de hacer dhikr cada día, eso sería lo ideal, y eso lo vamos a ver. Pero como mínimo, al creyente de forma natural, en su día a día, le sale el dhikr. Se acuerda de Allah continuamente. Y habla de Allah enseguida, porque le quiere, porque depende de Él, porque le da mucho, porque se lo agradece continuamente, porque estamos continuamente diciendo Insha'Allah, Alhamdulillah, Bismillah, eso es lo mínimo de dhikr. Y nos sale enseguida, o Subhanallah, o te sientes Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, las diferentes formas de dhikr. Nos dice el Corán, esta es la gravedad del tema. Hoy, la importancia del dhikr, o de la herramienta de hoy, la vamos a sacar de lo contrario. ¿Qué pasa cuando dejas el dhikr? El Corán nos dice, quien se aparte de mi recuerdo tendrá una vida mísera. Cuando te apartas completamente del recuerdo de Allah, quiere decir que dejas de obtener fuerza y dejas de obtener apoyo de Allah. Quiere decir que Allah te puede abandonar a tus capacidades. El resultado es la fuente de la miseria, la fuente de la tristeza, la fuente del agobio, de la depresión, de las inquietudes. Es esto. Sigue diciendo en otra ayah, y a quien elige seguir ciego al recuerdo del misericordioso le asignamos un demonio para que sea su compañero inseparable, y les apartan del camino haciéndoles creer que están rectamente guiados. Aquí nos dice que el que abandona el dhikr cae bajo el dominio de Shaitán. Es decir, siempre vamos a tener una referencia, una fuente, vamos a tener un Dios. Si no es Allah, el verdadero Dios, va a ser otro. Y en este caso, el que deja el recuerdo completamente, su referencia va a ser, o su guía va a ser el Shaitán. Nos dice Allah en un hadith qudsi, yo estoy con mi siervo mientras me recuerde. Vas a tener la compañía de Allah mientras te acuerdes de Él. Nos está diciendo que el que no me recuerde no se merece mi compañía. Si a las personas nos ofende que una persona como nosotros no se acuerde de nosotros, porque es una forma de menospreciarnos, imaginaros nosotros con Allah, que nosotros, pobres criaturas, nos olvidemos de Allah, y Él no se olvida de nosotros. Recordadme, yo os recordaré, dice el hadith. Es decir, si tú te estás acordando de Allah, si tú estás haciendo dhikr, ten la seguridad de que Allah en ese momento te está recordando también, está hablando de ti en un encuentro mucho mejor. Entonces, primer punto, si hablamos de la importancia del dhikr, primer punto y el más grave es que lo contrario al dhikr es el olvido. Y olvidar a Allah quiere decir caer en el dominio de todos los males. El dhikr, según el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, más de un hadith, nos dice que hacer dhikr es una de las mejores acciones que podamos hacer y las mejores palabras que podamos decir. Eso está claro, las mejores palabras está claro, porque qué mejor que recordar a Allah y alabar a Allah y glorificar a Allah. Ahora, las mejores acciones, nos dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿queréis que os informe de vuestras mejores obras? Y las que más os elevan en las escalas de la fe, y las más purificadoras de vuestras almas, y son mejor que gastar oro y encontraros con vuestro enemigo en una batalla.
mejor que el jihad y mejor que dar sadaqa y las mejores formas de elevarnos en las escalas del imán y purificar nuestras almas. Dijeron, sí, contestó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhikrullahi ta'ala, recuerdo de Allah. Y vamos a decir, pero ¿cómo puede ser que unas simples palabras o un dhikr sea mejor que estas grandes obras, el jihad, gastar fi sabilillah, o que sean las mejores obras? Pues porque el dhikr, el que tiene la costumbre de hacer el dhikr, es una garantía de que sus acciones luego sean rectas y buenas. Veremos luego cómo afecta el dhikr a todo, incluso a lo que aquí se menciona. Cuando tú haces mucho dhikr y das luego sadaqa, lo estás haciendo por Allah, lo estás haciendo con humildad, no lo estás haciendo desde un plano de superioridades, no estás ayudando o te sientes superior al que estás ayudando. Cuando uno hace mucho dhikr y está en una lucha, nunca puede ser injusto, porque tiene a Allah presente en todo momento. De ahí la importancia del dhikr sobre las otras acciones, porque el dhikr sería la brújula para todas nuestras acciones. La persona que tiene la costumbre de hacer dhikr con mucha frecuencia, de recordar a Allah con mucha frecuencia, quiere decir que cuenta con su compañía y lo tiene presente en todo momento, y eso es el mejor vigilante que podamos tener. Quiere decir que luego en tus palabras y en tus acciones y en tu trato con las personas vas a tener a Allah presente. Mu'adh ibn Jabal, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le preguntó cuáles son las obras que más agradan a Allah, que más ama Allah subhanahu wa ta'ala. Le dice que te mueras teniendo la lengua fresca con el recuerdo de Allah. Es decir, que el recuerdo de Allah sea una costumbre continua, sin parar, que tengas el hábito de hacer dhikr hasta el día que te mueras. Lo mismo, ¿por qué esto es una de las mejores acciones? Pues porque eso es una garantía de que todo lo demás vaya bien. El que tiene la costumbre de hacer el dhikr continuamente, de acordarse de Allah continuamente, sabrá que Allah le ve en todo momento. Querrá satisfacer a Allah por encima de todo y hará todo con sinceridad. Un beduino le dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: las normas del Islam se me hacen pesadas o muchas. Enséñame algo, digamos, que me resuma todo, algo al que debo aferrarme de todas las prácticas de adoración que me enseña el Islam. Y le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tu lengua se mantenga fresca con el recuerdo de Allah. Es decir, el recuerdo de Allah es el resumen de todas las formas de adoración a Allah. Cuando el Corán nos habla del salat, decíamos la primera vez, nos dice: y establece el Corán para mi recuerdo. El Corán, uno de los nombres del Corán es el dhikr. Al-Hajj, cuando se nombra en el Corán, se habla luego de recordar mucho a Allah. Cuando se habla del jihad, en el Corán se habla de dhikr. Quiere decir que la finalidad de todas estas acciones con las que nos acercamos a Allah, de todos los ritos, de todas las prácticas de adoración que nos enseña el Islam, la finalidad principal es recordar a Allah. Y que un siervo, una persona pobre, débil, ignorante, se acuerde de Allah continuamente, eso le da valor y le da fuerza y le da serenidad y felicidad y paz y todo lo que desee. Dhikr, según estos ahadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es una de las mejores obras que puede hacer una persona. ¿Hay algo más? Nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en una comparación muy curiosa. Dice: quien recuerda a Allah y quien no recuerda a Allah, quien hace dhikr y quien no lo hace, son como el vivo y el muerto.
Esa es la diferencia entre dos personas. Que los dos son creyentes en Allah. Ahora, una de estas dos personas tiene la costumbre de hacer dhikr y la otra no lo hace. Se ve que la cara no se tiene nur, ¿Mm? por ejemplo. El efecto del dhikr. Hay personas que iluminan. Hasta he hecho una amiga africana con eso que es negra, pero no, desde luego, tiene una luz, pero Dios mío, te quedas así atrapada por... Y luego vas a tener otras que si no tienen nada, es verdad, como si estuvieran muertos de verdad. La muerte es, en este caso, del corazón. Aunque esta persona tenga buena salud, pero según este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es una persona muerta, no está viva. Dice en otro hadith, todo en esta vida es despreciable. Incluso se puede traducir como maldito, algo que no tenga valor, despreciable. Todo lo de esta vida, toda la dunya. Lo mundanal. Menos el recuerdo de Allah y lo que le sigue. Es decir, todo lo que esté vinculado con el recuerdo de Allah. Todo lo que recuerde a Allah y la búsqueda del conocimiento o la enseñanza del conocimiento. Según el hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam considera todo cuanto hay en esta vida sin valor, despreciable, menos aquello que te recuerde a Allah y el conocimiento, tanto si lo enseñas como si lo buscas. Según esto, estar fuera de estas tres situaciones es perder tiempo, es despreciar tu vida. Estar en una de estas situaciones, aprendiendo, enseñando o haciendo algo que te recuerde a Allah, según este hadith, es útil. En esto hay que invertir. El conocimiento útil. Aunque en este caso habla de conocimiento, pero se entiende que tiene que ser conocimiento útil. ¿Bien? Seguimos. A ver qué nos dice el Corán y la Sunna del dhikr. El hadith del profeta sallam, ahí está mal la referencia, esto es un hadith, no Corán. Dice, no hay ninguna obra que mejor proteja al hijo de Adam del castigo de Allah que el recuerdo de Allah. El dhikr es la mejor protección. En la otra vida, del castigo de Allah, en esta vida, de los males, de las tentaciones del shaitán, de las enfermedades del corazón. Pero el recuerdo de Allah también es Salah, o no es Salah. El recuerdo de Allah no es Salah. El recuerdo de Allah, en su sentido más amplio, quiere decir Corán, y quiere decir Salat, y quiere decir Dua, y quiere decir dhikr. En su sentido limitado es el dhikr que conocemos. ¿Vale? En este caso se refiere al dhikr. ¿Vale? Nos está diciendo que la mejor protección que podemos tener en la otra vida y en esta vida es que mantengamos un ritmo frecuente de recordar a Allah. Cuando tú estás en un apuro, estás en una situación grave, peligrosa en ese momento, intentas acordarte de quién te puede socorrer, quién te puede ayudar, y recurres a quien realmente te puede ayudar. Recurres a tu padre, recurres a algún familiar, recurres a un médico, recurres a un policía, recurres, en este caso, a quien mejor podemos recurrir en todas estas situaciones es Allah. Ahí, en un hadith, se habla de unas palabras de Yahya, Juan el Bautista, Yahya ibn Zakariya, unas palabras suyas que nos relatan un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y decía, os aconsejo que recordéis mucho a Allah, pues es como una muralla a la que huye un combatiente en una batalla cuando ve
su enemigo. Es decir, el ejemplo del dhikr es como estar en una lucha y ves a un enemigo y recurres a una muralla. Dice, el siervo cuando recuerda a Allah está bajo la mejor protección del Shaitán. Nuestra lucha del día a día es contra el Shaitán, es contra los placeres, es contra ideas o ideologías que nos quieran desviar hacia un lado, hacia otro. El mejor escudo, la mejor protección que podamos tener es estar continuamente recordando a Allah subhanahu wa ta'ala. Nos dice el Corán que esto del dhikr es una adoración universal. Todas las criaturas en el universo recuerdan a Allah, hacen dhikr, cada una a su modo, pero todas hacen dhikr. Nos dice el Corán, le glorifican los 7 cielos y la tierra, y cuanto hay en ellos, y no hay ninguna criatura que no glorifique y alabe a Allah, pero no entendéis su forma de glorificar. No hay ninguna criatura en el universo que no recuerde a Allah, que no haga dhikr. Nosotros no lo sabemos interpretar, pero creemos que esta mesa, este ordenador, los animales, las plantas, el agua, todo recuerda a Allah. Entonces, la persona que hace dhikr entra en armonía con todas las criaturas, se siente en familia con todas las criaturas. ¿Los 7 cielos a qué se refiere? ¿Los 7 cielos? ¿No hay un cielo o son 7? Los 7 cielos, no, se habla en el Corán continuamente de 7 cielos. ¿Hay 7 cielos o es una pluralidad de cielos? No, se habla de 7 cielos y además en un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam habla de que el primer cielo comparado con el segundo cielo es como un anillo en un desierto. Entonces hay 7 cielos. Ahora, hoy algunos estudios, algunas opiniones por ahí científicas hablan de las capas de la atmósfera, que no es eso, No. según el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, podemos estar hablando de galaxias, hablar de universos, ¿vale? Pero en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y en el Corán se habla continuamente de los 7 cielos. Nos dice también el Corán, ¿acaso no ves que ante Allah se postra todo cuanto hay en los cielos y en la tierra? El sol, la luna, las estrellas, las montañas. Postrarse es hacer Suyud, Todo está obedeciendo. someterse Obedeciendo. a Allah. Y la palabra... Entonces la persona que se sale de esto, la persona que deja de recordar a Allah, está un poco fuera de lugar. Tú estás comiendo una comida, la comida hace dhikr y tú no dices bismillah. Vistes una ropa, la ropa dice hace dhikr y tú no agradeces a Allah por habértela dado. Utilizas un ordenador, él hace dhikr y tú no. Es duro, pero podemos llegar a decir que algunas criaturas pueden ser, aunque en su valor, inferiores al ser humano, pero comparado con una persona ingrata, que no recuerda a Allah y no agradece a Allah, baja de nivel. Bien, estos son un poco solo 5 puntos que nos recuerdan o que nos hablan de la importancia del dhikr. El dhikr como forma de acordarnos de Allah, el dhikr como una de las mejores obras, el dhikr como separación entre lo vivo y lo muerto, el dhikr como adoración universal, el dhikr como protección de todos los males, la importancia del dhikr. Vamos a ver algunos frutos del dhikr. Cuando una persona ve la importancia que tiene el dhikr y decide ser de quienes recuerdan mucho a Allah, ¿qué resultados y qué frutos puede encontrar?
Hay una ayah que todos conocemos del Corán, que dice, y ciertamente con el recuerdo de Allah se tranquilizan los corazones. Ese es uno de los frutos del dhikr. Cuando tú haces dhikr, tu corazón se tranquiliza. ¿Vale? Bien. Vamos a ver 20 frutos. 20 frutos, 20 resultados, 20 efectos que tiene el dhikr a nivel individual y por lo tanto a nivel comunitario, a nivel social. Primer punto, el dhikr es un alimento muy rico para los corazones. El imam Ibn Taymiyyah era un gran sabio del Islam. Tenía la costumbre de quedarse después de Salat en la mezquita por la mañana a hacer dhikr. Y le decía a su alumno, Ibn al-Qayyim, le dice, este es mi desayuno. Si no como bien, me voy a sentir débil fuera. El primer desayuno era dhikr y luego café con leche, tostada, aceite, ¿vale? Pero el primer desayuno, primer plato de desayuno para este hombre decía que era el dhikr, porque sin eso se va a debilitar, se va a sentir débil, no va a poder aguantar todo el día con el movimiento, además que llevaba este hombre. El dhikr como purificación a los corazones. Cada cosa se ensucia y se limpia, todo. Y tenemos un detergente para la ropa, y tenemos la pasta de dientes para lavarnos los dientes, y tenemos productos de limpieza para el suelo, tenemos un detergente y un limpiador para cada cosa, hasta para el ordenador. Tenemos toallitas para lavarlo. Y para el corazón. ¿Y cuando el corazón se ensucia? ¿Y cuando se acumulan los males, los residuos en el corazón? ¿Cómo lo podemos limpiar? Abu Darda, un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, decía, cada cosa tiene su forma de purificación, y la purificación del dhikr es, o la purificación del corazón es el dhikr. Para limpiar el corazón hace falta mucho dhikr. Con el dhikr, uno de los frutos del dhikr es tener a Allah presente en todo momento. El dhikr lo podemos hacer en cualquier momento. Lo podemos hacer sentados, de pie, medio dormidos, trabajando, haciendo lo que sea. No hay un momento específico para el dhikr, ni una postura específica para el dhikr. Aisha, la mujer del profeta sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anha, nos dice, el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía la costumbre de hacer dhikr en todo momento. Y en todas las situaciones, incluso acostado, hacía dhikr. ¿Vale? El dhikr, por supuesto, es uno de sus frutos, es el perdón de los pecados. Buscamos perdón de Allah. ¿Cómo lo podemos conseguir? Además de pedírselo y además de hacer buenas acciones, una de las formas es el dhikr. Hacer mucho dhikr. Dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando un grupo de personas se reúne para recordar a Allah, como es nuestro caso ahora mismo, ¿qué sucede? Se les llama desde el cielo, se os ha perdonado y vuestras malas acciones han sido sustituidas por buenas. Quien dice esto no soy yo. Quien dice esto es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La gente del dhikr, cuando la gente, un grupo de personas o una persona tiene la costumbre
y la frecuencia de hacer algo se le llama la gente del fútbol, la gente de la política, la gente del dinero, la gente de tal. A la gente del dhikr se les llama la gente de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: los mejores de vosotros son aquellos que cuando se les ve recuerdan a Allah. Son la gente de Allah. Cuando tú le ves a esa persona te recuerda a ti, no una fiesta o un partido de fútbol o un negocio, te recuerda a Allah. Se convierte en una señal que recuerda a Allah continuamente. Se convierte esa persona en una alaya. Mientras va por la gente, cada vez que si la ve a alguien, le recuerda directamente a Allah. Por eso dice, los mejores de vosotros son estos. Dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah está complacido con el siervo que le alaba cuando come y cuando bebe. Cuando uno es agradecido con Allah en todas las situaciones, incluso por un pedazo de pan, un trocito de comida, un trago de agua, lo que sea. Si uno es agradecido con Allah y le recuerda a Allah en esas situaciones y se lo agradece continuamente a Allah, en cambio Allah está complacido con esta persona. Y si Allah está complacido, una cosa es decir, yo estoy complacido con Allah. Otra cosa es decir, Allah está complacido contigo. Como sucedió con los Sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llega el Corán para decir, Allah está complacido con quienes pactaron contigo debajo del árbol. Ya está. Ya pueden hacer lo que quieran, ya está. Llega mientras estaban vivos, fijaros, están vivos, llega el Corán para decirles que Allah está complacido con vosotros. Y ese es un objetivo por el que el creyente vive y lucha y muere y nunca lo alcanza. Pero imagínate alcanzarlo antes de morir. Pues una de las formas de conseguir esa complacencia de Allah es el dhikr en todas las situaciones, para agradecer a Allah, para glorificar a Allah, recordar a Allah en todo momento. Esa es una vía para que Allah esté complacido con nosotros. Otro de los frutos del dhikr es el alivio de las inquietudes, los agobios, los problemas. Nos dice el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam: quien hace istighfar, istighfar es una forma de hacer dhikr, es pedir perdón a Allah continuamente. Quien hace istighfar con frecuencia, pasan tres cosas. Allah alivia todas sus inquietudes, resuelve sus problemas y le provee por donde menos se lo espera. Le da su provisión, incluso el factor económico depende de esto. Le da su provisión por donde menos se lo espera. Imam Hassan al-Basri era un gran sabio y le vino un hombre y le dijo: me siento agobiado. Y le dice: haz istighfar, di mucho astaghfirullah. Y le llegó otro y le dijo: estoy enfermo físicamente. Y le dice: haz istighfar. Y le viene otro y le dice: quiero tener hijos y no tengo. Y le dice: haz istighfar. Y le llegó otro y le dice: estoy mal económicamente. Y le dice: haz istighfar. Uno de los que estaban ahí le dice: los cuatro que han venido vinieron con cuatro problemas diferentes y les has dado la misma solución. ¿Por qué? Dice: ¿acaso no has leído el Corán? Allah dice, cuando habla del profeta Nuh, y les he dicho a su gente, Nuh, pedid perdón a Allah y hará
que del cielo desciendan beneficios para vosotros, es decir, agua, provisión, y os dará descendencia e hijos. Y os dará jardines y ríos, es decir, y en otro sitio dice, y os dará y aumentará vuestra fuerza, incluso la fuerza física. El que busca salud, el que busca fuerza, también el dhikr es un elemento para todo esto. Fuerza física y emocional. Aquellos que cuando les dijeron, aquí habla de los creyentes, aquellos que cuando se les dijo, la gente se ha unido en contra de vosotros, temedles. Un grupo de personas, los creyentes, el Corán habla de ellos, habla de los sahaba y de los creyentes en todas las épocas. Se les dice, hay un grupo de vuestros enemigos, se ha unido en contra de vosotros, y son superiores, y son más fuertes, tenedles miedo. Y ellos que dicen, contestan, Allah nos basta como protector, y Él es el mejor de los protectores. إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Y aumentó su fe y dijeron حسبنا الله ونعم الوكيل. Este dhikr quita el miedo que podamos tener de las personas, del poder limitado de las personas. Ya van 8. Nos faltan 12. Y hay más. El dhikr conduce al ihsan. El ihsan, según el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, es adorar a Allah como si le vieras. Y aunque tú no le ves, Él te ve. Y llegar a ese nivel de adorar a Allah sintiendo que le ves, como si tú le estuvieras viendo en todo momento. Llegar a ese nivel